Hola chicos, hoy les vengo a hablar del Scott Bomber Douglas. Este fue un bombardero biplaza embarcado que fabricó la compañía estadounidense Douglas Aircraft entre 1940 y 1944. Se ganó con creces su apodo, Dauntless, que significa intrépido en inglés, al tener un papel decisivo en la victoria aliada en la Guerra del Pacífico. Participó en las principales batallas navales contra los japoneses, Mar del Coral, Guadalcanal y Filipinas. Pero entró en la historia por su intervención en la batalla de Midway, en la que su técnica de bombardeo en picado sirvió para destruir a 4 de los principales portaaviones de la Armada de Nipona. Su origen se remonta al bombardero en picado de ala baja Norton BT-1 de 1938. Un novedoso diseño de Jack Norton y Edward Neyneman. Cuando Norton pasó a manos de Douglas Aircraft, Neyneman rediseñó el XBT-1, modificando la cola del avión e incorporando un motor Wright XR 1830-1832, el legendario Ciclón, de 1000 caballos de potencia con una hélice tripala. Una particularidad de este bombardeo biplaza es que el piloto y el operador de la ametralladora trasera se sentaban espalda con espalda. Lo que le daba a la aeronave una visión de 360 grados para eludir el ataque de los cazas enemigos. En sus primeras dos versiones, SB-1 y SDB-2, venía armado con dos ametralladoras Browning M2 de 12,70 mm bajo el capó del motor. Y una ametralladora trasera Browning M1919 de 7,62 mm para el artillero. En las siguientes versiones se le añadió una segunda ametralladora M1919 trasera y en una versión más potente del Ciclón, el R1280-60 de 1234 caballos de potencia. Pero su mayor capacidad ofensiva eran los 3 anclajes subulares para bombas de 285 kilos. Entre el 4 y el 7 de junio de 1942, del pequeño atolón de Midway, un puñado de islas en medio del Océano Pacífico, al noroeste de Hawái, fue escenario de un brutal batalla naval entre la Armada de Imperio de Japón y la Armada de Estados Unidos. Japón planteaba invadir estas islas con el objetivo de diezmar la flota de portaaviones estadounidenses y cortar el suministro de armas, tropas, etc., desde Pearl Harbor hacia Australia e Indonesia, para consolidar su dominio en el Pacífico Central y en el sur de Asia. La Armada norteamericana venía de una pírrica victoria en el Mar del Coral un mes antes, en la que había demostrado que tenía el dominio aéreo y naval para enfrentar al Imperio de Japón. Las Fuerzas Armadas del almirante Chester Nimitz contaba con información provista por la inteligencia naval, que había descifrado el código de comunicaciones de las fuerzas del almirante Isoroku Yamamoto, y sabían que se avecinaba una misión aeronaval importante en los alrededores de Midway. En junio de 1942, los SBD fueron encargados de hundir 4 portaaviones japoneses: el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, 3 en tan solo 6 minutos. A su vez, también causaron averías en 2 de los principales cruceros pesados, incluido el Mikuma, orgullo de la Marina Imperial japonesa. Los Dauntless aprovecharon la ventaja de que estos cazas japoneses estuvieran repostando y rearmándose en sus respectivos portaaviones después de volver de misiones de interceptación. Así consiguieron el factor sorpresa y el ataque todo fue un éxito. Ahora les dejo sus dimensiones técnicas. Ahora les muestro cómo atacaban. Primero se aproximaban a una altitud de 4000 metros.
Segundo, iniciaban un picado de 70 grados y activaban los frenos de inmersión. Tercero, a 600 metros de altura soltaban la bomba. Y cuarto, aceleraban a baja altitud para eludir el fuego enemigo. Ahora les muestro como armamento y su ficha técnica. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial y su pequeña historia. Gracias por ver el vídeo.